Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del Amparo Directo en Revisión 992/2014. Esta es una importante sentencia de la Suprema Corte que nos va a permitir entender cómo debe de hacerse valer el principio de igualdad y de no discriminación en el ámbito laboral, y también el gran tema, pues muy significativo para la teoría constitucional contemporánea, que tiene que ver con cómo los derechos humanos se aplican a las relaciones entre particulares. Para entender los alcances de esta importante sentencia, le doy la bienvenida al programa a Erika Zárate. Erika, muy bienvenida a tu programa, Ya lo dijo la Corte. Gracias, doctor. Y también le doy la bienvenida al programa a Mauro Arturo Rivera. Mauro, un gusto recibirte en tu programa, Ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, Miguel. Un gusto estar aquí con ustedes. Igualmente, el gusto es nuestro, Mauro. Pues si quieres, vamos contigo. Vamos a empezar contigo, Mauro, para que nos hagas favor de explicarnos cuál es el contexto fáctico en el que surge este fallo de la Corte, qué es lo que se discute, etcétera, cuál es el periplo procesal que sigue hasta llegar a conocimiento del Tribunal Constitucional de México, y ya después pues le entramos a los temas de fondo de la argumentación y de cómo la Corte va construyendo su razonamiento. Ayúdanos con esa primera parte, Mauro, por favor, si fueras tan amable. Con mucho gusto. Este es un amparo directo en revisión, lo que significa que usualmente tiene una larga secuela procesal porque ha pasado por múltiples estadios hasta llegar a la Corte. En este caso concreto, lo que ocurrió es que había una persona moral, una empresa, que operaba restaurantes, y esta empresa publica en un periódico, Reforma, por cierto, dos vacantes. Una para el puesto de recepcionista y otra para el puesto de analista contable y otro para el puesto de organizador de eventos. Los anuncios tenían los requisitos a cumplir y dos de ellos tenían, que es algo muy importante, como requisito el tener entre 18 y 25 años el primero y el segundo entre 18 a 35 años, el de promotor de eventos. Tres personas que oscilaban en el rango de entre 40 y 54 años, varones y mujeres, presentaron demandas por daño moral en contra de esta empresa por considerar que este tipo de convocatorias eran discriminatorias y los privaban injustificadamente de la posibilidad de aplicar. Junto con ello, de hecho, también había dos personas morales que también habían presentado demandas al considerar que los mensajes discriminatorios les impedían cumplir cabalmente su objeto social, que era combatir la discriminación. Por tanto, tenemos una convocatoria que tiene un requisito específico de edad, una edad, digámoslo así, bastante limitada, y personas que se sienten agredidas por este tipo de discurso, por este tipo de lineamientos, y plantean demandas de primera instancia por daño moral. El juez primoinstancial lo que sostiene es que las personas no acreditaron su acción. El juez dice, fíjense que las convocatorias tenían un perfil específico, estas convocatorias no prohibían exactamente que quienes se considerasen aptos para desempeñar el cargo se presentasen como candidatos, es decir, podían haberse presentado a pesar de no cumplir con ese requisito porque solamente eran lineamientos, y además no acreditaron los demandantes el daño moral porque no acreditaron haber hecho o haber resentido un hecho ilícito, ni tampoco acreditaron resentir un daño. Por tanto, el juez de primera instancia desestima esas pretensiones. Estas personas interponen recurso de apelación, que es el procedente para cuestionar determinaciones de primera instancia en materia civil, y argumentaron, entre otras cuestiones, que existía una eficacia horizontal del derecho a la no discriminación. Lo que ellos argumentaban en el recurso de apelación es que esta prohibición de discriminación no únicamente operaba frente al Estado, como vamos a discutir más adelante seguramente, sino también frente a los particulares. Entre sus agravios también argumentaban que la categoría de edad carecía de lógica y que por tanto afectaba inmediatamente su dignidad y que esta afectación era per se un hecho ilícito. Correspondió conocer de este recurso de apelación a una sala civil del Tribunal Superior de Justicia del entonces todavía Distrito Federal, y la sala confirma la determinación. Lo que establecía la sala, en este caso, era que una publicación podía ser discriminatoria cuando intentase per se generar una difusión pública para anular el ejercicio de derechos,
pero no cuando estuviera dirigida a personas indeterminadas. En este caso, la convocatoria no se encontraba dirigida a Juan, a Pedro, a José, se encontraba dirigida en realidad a un conjunto determinado de personas en la búsqueda por conseguir una contratación. La sala consideraba que si de hecho los apelantes hubiesen respondido a la convocatoria y además hubiesen acreditado el resto de los requisitos para acceder al puesto laboral, quizá podríamos hablar de discriminación. Sin embargo, en este caso, afirmaba la sala, como quienes acuden al recurso de apelación ni siquiera se presentaron a la convocatoria, sino únicamente demandaron de forma directa a la empresa, no podríamos hablar de discriminación y especialmente por el hecho de que tales personas no pertenecían a grupos que fueran históricamente vulnerables. Contra esta sentencia, contra esta determinación del recurso de apelación, los accionantes promovieron amparo directo, es decir, cuestionaron esta sentencia definitiva que ponía fin a juicio. En su demanda de amparo, lo que cuestionaban es que existía una obligación de todos los estados de erradicar la discriminación y que la discriminación en sí generaba per se un hecho ilícito, es decir, que no había necesidad de acreditar un daño porque el daño era autoacreditable mediante esta discriminación. Además, argumentaron que existía una vulneración al artículo primero constitucional. Aquí es muy importante recordar el contexto fáctico porque las demandas se presentaron inicialmente en 2007, 2008 y con posterioridad tenemos que la demanda de amparo fue presentada hasta el año 2013 cuando ya habíamos tenido la gran reforma constitucional. Estábamos, por tanto, en un contexto cambiante de apertura, de mayor reconocimiento de derechos. La demanda de amparo se resuelve por un colegiado hasta el año 2014. Estamos 7 años después de la primera presentación de la demanda por la larga secuela procesal. El colegiado lo que sostenía era que debía haberse demostrado por parte de los aplicantes no solamente el hecho de haber una discriminación, que era su argumento toral directo, sino que además de ello reunían, de hecho, el resto de los requisitos de la convocatoria y entonces podríamos hablar de la existencia de un daño moral. Es decir, tenían que haber demostrado que tal requisito, a su juicio discriminatorio, era lo único que los excluía de la convocatoria y no que había otros requisitos como potencialmente los había en este caso, según el tribunal colegiado, que les hubiese impedido potencialmente participar. Por tanto, lo que argumentaba en suma este tribunal colegiado es que la publicación del anuncio no constituía una restricción a personas que ni siquiera habían solicitado el empleo. Los quejosos, contra esta determinación del tribunal colegiado, interpusieron recurso de revisión. Aquí es importante recordar que el recurso de revisión en amparo directo se encuentra tradicionalmente en el ordenamiento mexicano acotado a temas que sean netamente constitucionales, por ejemplo, inconstitucionalidad de normas, interpretación directa de la Constitución, y que aunado a lo anterior tengan importancia y trascendencia. Y Presidencia admite de forma directa el recurso, es decir, no hubo un desechamiento y un recurso de reclamación como ocurre o como ocurría en algunas de las determinaciones de la Corte previo a la reforma constitucional de este año que eliminó la posibilidad de emplear dicho recurso. No abundaré más en los argumentos del recurso de revisión porque creo que esto ya implicaría comenzar un poco a discutir el fondo de este asunto, pero sí quiero recalcar que esta secuela procesal compleja evidencia que hubo un litigio sosegado, largo, para intentar llevar este asunto a la Corte que tardó más de 7 años en desarrollarse. Y básicamente el argumento toral que la Corte iba a tener que enfrentarse es si podíamos o no hablar de discriminación bajo este contexto fáctico. Pues, oye, este dato que citas, Mauro, de los años que llevó este proceso en sus diversas etapas, etcétera, es muy significativo porque también te habla de una voluntad por parte de quienes a la postre terminaron siendo los quejosos de lograr este pronunciamiento, porque no cualquiera se sostiene tanto tiempo en un litigio, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Voy contigo, Erika Zárate, para, pues, siguiendo un poco los temas que plantea la sentencia en el orden de aparición, preguntarte lo siguiente. A ver, ¿los particulares violan derechos humanos? Porque yo me acuerdo de mis clases de, bueno, entonces ya les voy a decir, se van a imaginar mi edad, ¿verdad? Pero de esa materia que se llamaba garantías individuales y sociales, y mi maestro en la escuela, en la carrera, me dijo, no, 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 solamente las autoridades. A ver, Erika.
Cuéntanos sobre esta parte. ¿Los particulares también violan derechos humanos? Sí, en esta sentencia sí se toma, empieza a hablar de por qué pueden ser violados por los particulares, pero realmente retoma otra sentencia, el amparo directo 1621 diagonal 2010, en el que se hizo una exposición más amplia de por qué había eficacia horizontal de los derechos humanos. Y lo que retoma y lo que nos dice es que sí, tradicionalmente los derechos humanos los entendemos como limitantes al Estado. Y entonces esa es la acepción de derechos humanos como derecho subjetivo público, que podemos pedirle al Estado, respétame estos derechos. Sin embargo, pues también las constituciones, al tener estos derechos, crean unos principios o valores que rigen todo el sistema jurídico. Y entonces, en todos los actos que hagamos los particulares, tenemos que respetar esos principios objetivos. Esa es la visión objetiva de los derechos humanos. Tenemos que respetarlos y entonces por eso es posible que se diga un particular me puede violar un derecho humano o hay una eficacia horizontal. Sobre todo empieza históricamente esto en otros tribunales constitucionales y en el mundo, justamente en la materia contractual, eh, que tradicionalmente el fundamento de esta materia contractual era la autonomía de la voluntad. Las partes son las que rigen lo que quieren obligarse. Empieza a haber limitaciones a esa autonomía de la voluntad, como el orden público, por ejemplo, y entonces la eficacia horizontal de los derechos humanos se convierte en una limitante más de la autonomía de la voluntad. Y entonces, en esta sentencia, la 992, diagonal 2014, que estamos analizando, la primera sala nos puntualiza muy bien que para poder hacer esta interpretación sobre estos actos que eran las convocatorias o ofertas de trabajo, tendrá que interpretar esa autonomía de la voluntad como que también es un derecho o un principio de orden constitucional, porque deriva de la libertad contractual frente a esta posibilidad de ser discriminada a las personas en razón de edad. Entonces, esa sería la primera parte que nos hace la Corte, esta explicación para decirnos por qué voy a interpretarlo y relacionado en la parte de por qué dijo que era procedente este recurso, como bien el doctor Mauro nos explica que hay unas claras reglas para acceder al recurso de revisión de la Corte de temas constitucionales, y la Corte en esta sentencia lo que nos dice es que justamente porque el tribunal colegiado al emitir su sentencia hace una interpretación directa del artículo 1 y el derecho a la no discriminación y la dota de contenido a esta autonomía de la voluntad, necesito como Corte evaluar esa interpretación directa y ese contenido para poder hacer pronunciamientos sobre la eficacia horizontal de los derechos humanos. Correcto. Oye, y en este sentido, a ver, regreso contigo, Mauro, para plantearte lo siguiente, es decir, ahorita Erika claramente nos explicó. Por un lado está el derecho a la no discriminación, el principio de igualdad, artículo primero, párrafos primero y quinto. Por otra parte, me parece que la correcta lectura de la sentencia, como muy bien lo acaba de explicar Erika, va en el sentido de que la Corte reconoce un espacio, un papel fundamental de la autonomía de la voluntad, pero la cuestión es cuando se ponen juntas estas dos cuestiones. Es decir, el punto que te quiero preguntar, Mauro, es cómo la no discriminación como derecho humano, la lógica de la igualdad, modula, déjame usar este término, matiza la autonomía de la voluntad, porque alguien que nos esté viendo ahorita, imaginemos a alguien que no sea profesional del derecho, un empresario que nos esté viendo y dice, oye, a ver, en mi empresa, puedo contratar con las características que yo quiera por razón de edad, por razón de género, bueno, exagerando hasta por cuestión religiosa o no.
¿Qué pasa ahí, Mauro? ¿Qué pasa cuando estos dos elementos a los que se refiere Erika confluyen en un mismo asunto, incluso pueden entrar en choque o en colisión? Cuéntanos esta parte, por favor. Es muy interesante. Como bien lo planteó Erika, creo que tradicionalmente a nivel jurídico hemos discutido mucho cuáles son las limitantes de la autonomía de la voluntad en materia contractual. Todos hemos escuchado el viejo adagio, probablemente en la universidad, de que en un contrato la ley suprema de dicho contrato es la voluntad de las partes. Por tanto, las partes se obligan en los términos que quieran. Sin embargo, el derecho ha reconocido que en algunas ocasiones las partes pueden obligarse en términos netamente desiguales y esa voluntad se encuentra ciertamente viciada de cierta forma. Por ejemplo, cuando un trabajador que va a entrar a una empresa por un salario menor, digámoslo así, que no tiene quizá las mayores cualificaciones o va a realizar un trabajo manual, se contrata con un patrón que es el dueño de una empresa que tiene 1000 trabajadores y que además de ello tiene en lista de espera 200 personas. La ficción en el derecho establece que tanto trabajador como patrón se sientan en igualdad de términos en la mesa de discusión y pactan las condiciones del contrato. Eso es lo que decía la teoría clásica jurídica. Sin embargo, un enfoque sociológico neto nos dirá que eso no ocurre. Lo que va a ocurrir es que el patrón pondrá sobre la mesa de roble un contrato, el contrato vendrá pactado en ciertos términos y el futuro trabajador decidirá si estampa su rúbrica o no la estampa, y si estampa tiene el puesto laboral y si no, bienvenido, habrá otros en la fila. Para evitar este tipo de cuestiones, el derecho ha consagrado múltiples limitantes a este principio de la autonomía de la voluntad. Ha entendido que en algunas ocasiones la autonomía de la voluntad requiere ser limitada porque puede chocar con otros principios. El trabajador y el patrón pueden obligarse a términos sumamente desfavorables, por ejemplo, para el trabajador. Pensemos en el caso de altas jornadas con escasos salarios, y hay múltiples limitantes en el ordenamiento jurídico que de hecho evitan que se pacten este tipo de cuestiones. Por ejemplo, no se puede pactar un salario inferior al mínimo, no se pueden pactar mayores horas de trabajo a las establecidas por ley, salvo la contraprestación conducente, y aún así hay un límite. Las mujeres, por ejemplo, en estado de embarazo, no pueden pactar desempeñar cierto tipo de trabajo que ponga en peligro la gestación. El ordenamiento jurídico hace una protección muy fuerte. Ese tipo de protecciones son clásicas y han sido fuertemente discutidas por el derecho. Piénsese, por ejemplo, en la era Roosevelt y en el New Deal y cómo la Suprema Corte de Estados Unidos una y otra vez intentó establecer la inconstitucionalidad de ciertas protecciones sociales. Esas podrían ser, digámoslas así, limitantes clásicas a la autonomía de la voluntad. Sin embargo, la sentencia aborda una limitante que podríamos decirlo es más sutil: el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación. Mientras que en algunos casos el derecho había abordado en el ordenamiento jurídico mexicano múltiples limitantes a la autonomía de la voluntad que traían riesgos objetivos directos para el trabajador, por ejemplo, riesgos a su salud, riesgos económicos por las condiciones desfavorables a las que podía pactar. La sentencia aborda el tema más sutil todavía de qué ocurre cuando precisamente el margen entre la autonomía de la voluntad se delinea por el principio de igualdad y la no discriminación. Lo que sostiene la Corte es que no podemos hablar de una incidencia absoluta de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares. Esto es importante. Tienen una incidencia, digámoslo así, afirma la Corte, matizada, con algunas particularidades. ¿Por qué? Porque los derechos fundamentales que tradicionalmente han sido percibidos como un arma de choque frente al Estado, el gran leviatán, que de forma invasora intenta eventualmente interferir con los derechos ciudadanos, tiene un acote matizado cuando hablamos respecto a los particulares. Los particulares no ejercen estas relaciones de poder. Usualmente, en muchas ocasiones, son relaciones simples de coordinación. No hay un ejercicio directo del poder. Por tanto, la Corte delinea qué ocurre cuando tenemos específicamente un choque entre la igualdad y la no discriminación y la autonomía de la voluntad. La Corte afirma que para poder medir la incidencia de los derechos fundamentales en el ámbito particular, y particularmente o especialmente la prohibición de discriminación, tenemos que atender a tres factores. En primer término, la naturaleza asimétrica de una relación. En segundo término, la repercusión social de la discriminación. Y en tercer término, la afectación al núcleo esencial de la dignidad de la persona discriminada. Los factores son sumamente ilustrativos. El primer factor, la relación asimétrica, implica, a juicio de la Corte, que a mayor asimetría, a mayor diferencia entre los particulares,
mayor posibilidad tiene el juzgador de interferir, podríamos decirlo así, de limitar la autonomía de la voluntad, de ponderar cuál es su incidencia respecto al principio de igualdad y a la no discriminación. En las relaciones asimétricas es donde ocurre un mayor peligro. En segundo término, por repercusión social, la Corte entiende que determinada discriminación es especialmente lacerante. Por ejemplo, podríamos pensar en la discriminación por razón de género, o podríamos pensar en la discriminación, por ejemplo, por tono de piel, que es algo que ocurre con mucha frecuencia en muchos países. Y finalmente, ¿cuál es la incidencia o cuál es la afectación que esta discriminación tiene en la dignidad de la persona discriminada? Es un gran reto que abordó la Corte en esta sentencia. Ahí está. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta plática con nuestros invitados alrededor de el significado y alcance, como ustedes lo pueden ver, de gran trascendencia de este amparo directo en revisión 992-2014. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en esta conversación y análisis con nuestros invitados sobre el amparo directo en revisión 992 diagonal 2014. Y quiero regresar contigo, Erika Zárate, para una vez que ya tanto Mauro como tú misma nos explicaron esta proyección, digamos, horizontal de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares y específicamente cuando está en juego la igualdad y la no discriminación, déjame pasar al otro gran tema. ¿Cómo esta proyección horizontal y el mandato de no discriminación se aplican, pero en materia laboral? Y yo creo que aquí la sentencia, al igual que ya lo explicó Mauro sobre la concepción que tiene la Corte de la no discriminación, en el tema laboral hace bastantes matices, ¿no? Como que digamos, no es una aplicación en bloque, así blanco o negro, sino que hay algunos matices y te quiero preguntar sobre esto y específicamente porque entiendo que uno de los argumentos de la empresa fue que ni siquiera se había establecido la relación laboral, es decir, simplemente había una convocatoria, entonces tampoco puede hablarse de la aplicación del derecho del trabajo, de las reglas laborales tradicionales, cuando no hay relación jurídica. Cuéntanos de esta parte, Sí, Erika, por favor. aquí es muy interesante lo que hace la sentencia, como nos dice usted, doctor. No nos da reglas fijas para saber cuándo es discriminación. Lo que es importante de esta sentencia es que genera estándares para poder aplicarlos a casos concretos y eso también es una importante nota distintiva de esta sentencia, porque generalmente estamos acostumbrados los abogados a trabajar con reglas que nos dicen si pasa A, la consecuencia va a ser B, pero la Corte lo que construye es un estándar de decisión que podrán aplicar tanto las personas empleadoras para decidir cómo hacer sus ofertas de trabajo como los juzgadores al tener casos similares. Y aquí lo que nos dice la Corte es, a ver, no puedo obligar en general a una persona a tener una exquisita igualdad, usa esa palabra de la Corte, cuando nos dice exquisita igualdad, lo que significa es que no podemos decir todo tiene que ser siempre igual y, por ejemplo, en el caso de un particular, no puede la igualdad a obligar a que alguien invite a su casa a determinada persona. Entonces, dependerá del tipo de relación que tengamos los particulares, cómo es esa exigencia de igualdad, porque si no, también nos dejarían, por otro lado, sin la libertad de nosotros tomar decisiones. Pero en el caso de una oferta laboral, la relación, como es de tipo, aunque no se ha concretado, es de que vamos a tener una relación jurídica en adelante, pues no puedo hacer cuestiones que discriminen a una persona a poder entrar al mercado laboral. Entonces, lo que nos dice la Corte es que tampoco significa que todos los presupuestos de edad en una convocatoria de trabajo sean violatorios. Ahí lo que tiene que hacer la relación laboral es analizar que podrá haber requisitos de trabajo que no sean violatorios de igualdad siempre y cuando esa edad sea razonable respecto a las funciones que va a realizar una persona. Por ejemplo,
ya también la segunda sala se ha pronunciado en casos de militares, en donde se les pide una edad para ocupar un puesto determinado y es razonable en razón de que el ejercicio del cargo implicará que tengan que tener alguna capacidad física para realizarlo y puede estar relacionada con la edad y puede ser permisible. Pero en el caso concreto, pues no resultará razonable si nada tiene que ver la edad con el puesto que voy a desarrollar, porque finalmente también la Corte nos dice cosas muy importantes sobre la edad, que la edad en la sociedad mexicana ha sido ligada a estereotipos como corresponde siempre a las categorías sospechosas y la edad es una de ellas, a estereotipos de que una persona más joven va a hacer mejor un trabajo o una persona más joven no tiene experiencia y entonces no podrá desarrollar un trabajo. Una persona mayor ya no tendrá el entusiasmo de hacer el trabajo o una persona mayor también se relaciona con su apariencia física de qué quiere proyectar la empresa a contratar a alguien así. Y entonces lo que nos dice la Corte, esos estereotipos tienen que tomarse en cuenta también, entender que son cuestiones que no son razonables. Entonces, aquí las convocatorias son para ser recepcionista y promotor de eventos. Y entonces la Corte nos dice, si lo ligamos a los estereotipos, vamos a pensar que va a dar mejor apariencia una persona joven, ¿sí? Pero eso no es cierto, porque finalmente la apariencia que quiera proyectar una empresa como una apariencia empresarial se puede proyectar de otra manera, usando, por ejemplo, un uniforme de trabajo de la empresa que denote cierta seriedad al trabajo, que la persona tenga una capacidad de atención al cliente para que el cliente se sienta a gusto cuando llegue. Entonces, no es cierto que la edad lo que va a hacer que ese trabajo se desarrolle mejor. Y también lo que ya dijo el doctor Mauro y usted nos menciona es que efectivamente ya había sucedido un caso anterior de la primera sala en donde también se había impugnado una convocatoria de una tienda departamental al pedir una edad. Y en ese momento también se siguieron los argumentos que de algún modo siguen las autoridades locales. En este caso puede que exista esta discriminación, pero lo que sucede es que tú no fuiste a pedir el trabajo. Entonces, no te causa un perjuicio. Y aquí la sentencia en esto es muy importante porque abre un camino que después ya la Corte, específicamente la primera sala, ha dejado muy claro que hay situaciones en que te van a revictimizar si además te exigen que tú vayas a pedir un acto, ya sea de una autoridad o en este caso de un particular, que ya sabes de antemano que te van a decir que no. Entonces, es inocuo que te pida eso como un requisito procesal, tradicional, llamémoslo así, sin que sea esto peyorativo, sino una manera tradicional de ver el juicio de amparo, porque estos actos, al ser discriminatorios, ya causan un perjuicio general a la sociedad. Entonces, aquí también eso es muy importante que nos dice, es que no puede ser que le exijas, porque sabía esa persona de más de 25 años, porque era de 18 a 25, que no le ibas a dar el trabajo. Entonces, esos son los aspectos que la Corte nos dice como estándares para poder evaluar en un caso concreto y entonces, pues sí, no está limitando la libertad contractual. Lo que nos está diciendo es, tiene la libertad contractual, tiene la autonomía de la voluntad, siempre y cuando sea razonable los requisitos que tú estás pidiendo. Y en ello también se acuerdan, Erika y Mauro, del caso de una persona con discapacidad en una convocatoria de una empresa hotelera, ¿verdad? Una empresa hotelera. De hecho, aquí mismo hicimos un programa sobre ese caso y estuvo ella. Bueno, su compañera Mariana, ¿verdad? A quien ustedes conocen. Ella estuvo en el programa, ya lo dijo la Corte, y expuso el caso y dijo, en el programa dijo, bueno, pues es que yo soy la persona que promovió este amparo porque pues se sentía discriminada en cuanto a los términos de la convocatoria, ¿verdad? La propia convocatoria de plano le decía, pues no te presentes. Entonces, es muy importante lo que dices, Erika, porque si entonces
de entrada te están discriminando, pero además el tribunal exige que te presentes para que sufras la revictimización, de que te digan, oye, pues, ¿qué no sabes leer? ¿Qué no sabes que aquí dice no personas con discapacidad? Esto que señalas es muy importante. Ahora, regreso contigo, Mauro, para preguntarte, y lo hago además de tu capacidad y de tu trabajo como funcionario judicial, lo hago como profesor universitario que eres, para preguntarte, esta explicación tan clara, tan precisa que Erika nos acaba de compartir por cuanto hace a la construcción del argumento de razonabilidad, ¿qué tipo de interpretación constitucional supone? Porque leyendo un poco la sentencia, Mauro, a mí me llamaba la atención cuando la Corte dice, bueno, ¿qué se requiere para ser un buen recepcionista? Una o uno, pero un buen recepcionista. Pues a lo mejor tener una sonrisa, cierta amabilidad, despedir en la puerta a las personas, a los clientes cuando salen del establecimiento mercantil, en este caso el restaurante, o qué se necesita para ser un promotor de eventos. Y leyendo estos párrafos de la sentencia, yo me preguntaba, oye, pero esto qué tipo de interpretación constitucional es? Tú eres profesor, tú te dedicas a estudiar estos temas, eres experto. Cuéntanos, pues, ¿de qué se trata esto? ¿Es una interpretación constitucional mirando a la realidad? ¿Es una interpretación constitucional de orden sociológico? ¿Cómo entender esa parte, Mauro, por favor? Es una muy buena pregunta. Yo creo que yo le llamaría un presupuesto fáctico para poder realizar una interpretación constitucional. Me explico. La Corte tiene en muchas ocasiones que abordar diversas metodologías para llegar a una solución. Hay lo que se conoce en la doctrina como metodologías de adjudicación constitucional y muchas veces inclusive los profesores nos perdemos cuando escuchamos test de proporcionalidad, test de razonabilidad, test de igualdad, test de proporcionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. En algunos de estos test o metodologías para abordar una decisión, se requiere que el órgano jurisdiccional evalúe la eficacia de la medida para poder llevar a cabo una interpretación sobre si esta medida es o no correcta. Por ejemplo, si estamos en un test de proporcionalidad que establece como delito, por ejemplo, el tener ciertas enfermedades de transmisión sexual y poner en riesgo de contagio a una persona, por decir una sentencia que se me viene a la mente, la acción de inconstitucionalidad 139 diagonal 2015, la Corte tuvo que analizar en esa sentencia si esta medida era eficaz para lograr el fin que se pretende, es decir, si la correlación entre medios y fin permite o no justificar la incidencia de un derecho. O, por ejemplo, en los test de proporcionalidad clásicos, como por ejemplo en la secuela de amparo sobre uso lúdico de cannabis, que seguramente se ha de haber discutido muy asiduamente en el programa, también ocurrió que cuando se tenía que medir mediante un test de proporcionalidad la constitucionalidad de la medida, había una gran análisis que requería establecer si había medidas que en la realidad fuesen fácticamente más eficaces o al menos igualmente eficaces, pero menos lesivas del derecho fundamental para lograr el mismo fin. En este caso, la Corte no aborda un test de igualdad clásico que en otras sentencias ha abordado con la existencia de urtertium comparationis, es decir, no toma los dos supuestos y analiza la diferencia entre el supuesto A y el supuesto B sobre si el trato es justificado o no, sino directamente entra a abordar muy directamente en la sentencia la razonabilidad de esta justificación o esta distinción. ¿Qué significa esto? Que hipótesis jurídicas diferentes, no necesariamente por ese solo hecho, por haber regulación jurídica diferente de dos hipótesis que pueden compartir algo, por ejemplo, en este caso, dos personas que en igualdad de condiciones quieren aplicar una convocatoria, no son automáticamente discriminadoras. Hay múltiples ocasiones en las que el derecho no requiere hacer una distinción. Por ejemplo, a pesar de que quizá a una persona le encantaría poder operar a otra persona y realizar una cirugía plástica, si esta persona no ha concluido los estudios correspondientes de medicina, no tiene título y cédula, lamentablemente o afortunadamente debería decir, no podrá realizar dicha operación. Ello no es discriminación, es natural que por el derecho a la salud de los terceros se le exija contar con ese requisito. Por tanto, una distinción no será discriminación por ese solo hecho, sino solo será discriminación cuando encontremos que tal distinción es injustificada. ¿Y cómo evaluar lo injustificado de una distinción?
la sala tuvo que emprender un análisis fáctico de qué se requería específicamente para cada uno de los puestos. Y aquí creo que es interesante que la sala emprendió dos consideraciones. Por un lado, una consideración a la que podríamos llamar genérica, que es la que ha descrito muy bien Erika, en la cual abordó una por una las convocatorias y afirmó cuáles eran a grosso modo las funciones del puesto, en tanto en realidad no podemos ni siquiera saber cuáles serían las funciones materiales desempeñadas y solamente teníamos la convocatoria. Pero por otro lado también realizó un análisis sobre el estereotipo subyacente a la convocatoria. La propia Corte notó que ambas convocatorias requerían a personas de sexo femenino con una edad, podríamos decirlo así, una edad menor a la que tradicionalmente podría haber en el mercado laboral y que por tanto había una discriminación inclusive subyacente, un estereotipo de género tradicional que lamentablemente algunas empresas perpetúan o todavía utilizan, es decir, la trabajadora joven que da, podríamos decirlo de manera simplificada, buena imagen. Para poder entonces entender esto, la Corte tuvo que abordar este supuesto fáctico. Creo yo, por tanto, que en algunas ocasiones, paradójicamente, interpretar la Constitución, lograr plasmar correctamente un test de proporcionalidad o un test de igualdad implica darse un pequeño chapuzón a la realidad y ver la eficacia de ciertas medidas. Oye, ojalá que te estén escuchando muchos colegas profesores, Mauro, y también muchos jueces, porque parece, y tú lo sabes porque lo has estudiado a fondo, que de pronto la interpretación constitucional es un tema de textos, es un tema de técnicas, es un tema de metodologías, pero no es un tema de ese chapuzón en la realidad al que aludes. Y a mí me parece que sí, a mí me parece que el contexto fáctico importa para la interpretación constitucional, en este caso, construyendo, como muy bien lo acabas de explicar, el test de razonabilidad. Ahora, en esto, Erika, antes de ir nuevamente a una pausa, te pregunto, a ver, el comentario de Mauro nos da la pista en el sentido de que en una convocatoria laboral se pueden pedir cualificaciones, por ejemplo, un título profesional o que hagas bien tu trabajo. Vaya, si vas a ser mesero, pues no necesitas un título profesional, pero necesitas recoger bien los platos, tomar bien las órdenes, no equivocar las comandas, en fin. Y, pero otra cosa son aquellos rasgos inherentes a la persona, rasgos que la persona no puede modificar, como el género o la edad o el origen étnico, el origen racial, etcétera. ¿Vale la pena tomar en cuenta esta duplicidad de cuestiones, Erika, para entender la no discriminación en el derecho laboral mexicano? ¿Cómo te suena esto? Sí, eso es importante porque una persona puede ser discriminada en razón de varias categorías sospechosas que se puede conjuntar en una persona. Puede ser mujer, como los rasgos de la convocatoria, la edad, además que le pidieran tener quizás una color de piel determinado, incluso que no fuera una persona que perteneciera a un grupo originario del país. Entonces, sí, puede presentarse en una sola persona. Y entonces, sí, esta sentencia, por eso nos sirve cuando hace, como bien explica el doctor Mauro, cuando hace un análisis de razonabilidad, no solo quedándonos en lo abstracto, sino hablando de situaciones reales, nos sirve para resolver otro tipo de casos, no nada más, como yo decía, estándares diferentes a lo que tradicionalmente es el derecho, que son reglas, sino nos da un panorama que nos podría servir para resolver otro tipo de convocatorias que especificaran otra situación que también se puede considerar discriminatoria. Entonces, esto es la valía de la sentencia y en general de todas las sentencias de la Corte que lo que tratan es de no solo evaluar el caso concreto, sino porque recordemos que la discriminación es de tipo estructural. Es una situación que esto qué quiere decir, que las discriminaciones no solo podrían afectar a Erika Zárate en concreto, sino a todo el grupo de personas con las características de Erika Zárate que históricamente son discriminadas en un país y eso se llama una discriminación de tipo estructural. Entonces la Corte al hacer este tipo de sentencias da soluciones o mensajes para que evitemos o podamos salir adelante en soluciones también de tipo estructural. Entonces, esto es la valía que
este tipo de situaciones, en todos los temas de discriminación, la Corte ha evaluado que vamos hacia soluciones estructurales. Oye, y esto que mencionas de la discriminación acumulativa me parece muy importante porque pueden confluir varios rasgos que generen a su vez prácticas de discriminación que se acumulan. Pero nada más para dejar claro este punto, Erika, lo que sí se puede pedir en algunos casos y cuando sea razonable y sea en razón del tipo de desempeño que se le va a pedir a quien accede a la fuente de trabajo, son cualificaciones profesionales, ¿no? O eventualmente títulos, nada más para apreciarlo, porque a lo mejor están viendo el programa personas que no sean necesariamente abogadas o abogados y que no quepa esta posible duda, ¿no, Erika? Sí, claro que sí. Por ejemplo, yo no podría venir a alegar que a mí me discrimina la NASA, por decirlo en un tema coloquial, para poder ir a la Luna, pues efectivamente Erika Zárate no está cualificada porque ni siquiera es ingeniera en astronáutica y quizás ahí sí podrían pedirme unas situaciones de tipo físico. Por ejemplo, yo que uso lentes, quizás no estaría cualificada para un tipo de empleo así, o si tengo una enfermedad, por ejemplo, hipertensión, pues posiblemente yo no pueda viajar en una nave espacial, o sea, ese es un caso extremo, pero lo mismo sucede, por ejemplo, recalco, cuando se han resuelto casos de militares, que posiblemente sus condiciones físicas para estar en el campo de batalla, si son personas que se van a dedicar a combatir o estar en el campo, pues sí se pueden requerir estas razones físicas. Ya también la Corte resolvió cuando fue la situación de las personas con VIH. Sí. Entonces, finalmente, si la persona va a realizar un trabajo de escritorio, pues ahí yo no le podría decir que este es un requisito no contar con cierta enfermedad para poder desempeñar su trabajo. Entonces, sí, claro que sí se pueden pedir condiciones, insisto, cuando se usa la palabra razonable, pues traducido, digamos, al lenguaje liso y llano es que realmente impacten en el desempeño laboral. Ahí está. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación con nuestros invitados sobre este amparo directo en revisión 992, diagonal 2014 y la discriminación en las convocatorias laborales. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en este análisis y reflexión sobre el amparo directo en revisión 992, diagonal 2014 con nuestros invitados. Quiero regresar contigo, Mauro, para una cuestión. En el punto específico de la litis, se trata, como ya lo han explicado ustedes dos, de una convocatoria laboral y viene la discusión sobre si ya existía la relación o no jurídica entre quienes a la postre promueven este proceso y la empresa. Pero la Corte en la sentencia también, Mauro, nos deja ver que la misma lógica de la no discriminación, la misma lógica que ustedes han explicado de los límites a la autonomía de la voluntad, no se aplican solamente en ese momento, digamos, en el momento del acceso a la fuente de empleo, sino que perviven a lo largo de la relación laboral para diferentes temas como ascensos, como determinación de salarios, de premios, de estímulos, etcétera. Haznos un comentario sobre ese tema también, por favor, si fueras tan amable. Sí, es muy interesante. De hecho, cuando la Corte analiza el marco normativo regente, se percata de que, a pesar de que tradicionalmente el derecho laboral había sido de forma inicial concebido por la doctrina jurídica como un poco ajeno a esta incidencia de los derechos fundamentales, en realidad existen múltiples disposiciones en las que se establecen derechos que permean en esas relaciones entre particulares. Por ejemplo, la Corte recordaba que ese derecho a la no discriminación no solamente se encuentra establecido de forma constitucional y tiene aplicación directa, sino que además de ello hay múltiples numerales de diversas normas que consagran este tipo de derechos. Estoy pensando, por ejemplo, en la Ley Federal del Trabajo, en la cual la Corte nos recuerda que los artículos 2, 3, 56 y 133 establecen algunas limitantes a esta libertad configurativa patronal, o, por ejemplo, el Convenio Internacional del Trabajo 111, que expresamente establece prohibiciones a la discriminación, es decir, que no es posible establecer que solamente en este caso concreto existe incidencia. Por tanto, la Corte habla de una incidencia en sus múltiples fases, una fase precontractual
En el caso de la convocatoria, donde todavía no existe una relación laboral per se, ante esta relación asimétrica, y con posterioridad una fase en la que pervive durante la relación laboral esta vigencia de este tipo de derechos. Y por tanto creo yo que es rescatable esta doctrina de la sala. Y una visión muy estructural, ¿no? Muy estructural de la proyección de estos principios mientras perviva, como muy bien dice, la relación laboral. Ahora, Erika, otro tema, déjame avanzar en la secuencia que sigue la argumentación que ofrece la Corte en este fallo. Un tema al que la Corte le dedica un número considerable de páginas en la sentencia es los efectos, porque como muy bien dijo Mauro al principio, pues esto viene de la jurisdicción civil. La jurisdicción civil se reclamó en la instancia del fuero común una acción de daño moral y entonces la Corte hace un conjunto de consideraciones sobre cómo el amparo en estos casos de discriminación laboral tendría que generar ciertas posibilidades, las enuncia desde la más ligera hasta la más gravosa, ¿no? Pero creo que hay una reflexión ahí de fondo muy importante. Cuéntanos, Erika, esta parte de la sentencia, por favor. En la sentencia recordemos que es amparo directo en revisión y entonces en este tipo de amparos la Corte hace la interpretación constitucional que corresponda y da lineamientos generalmente de cómo se podría aplicar ya el caso concreto porque se los devuelve al tribunal colegiado para que ya haga la aplicación de la decisión de la Corte del caso concreto. Entonces, siempre, por regla general, la Corte da lineamientos. Por eso me parece que lo que hace la sentencia es ser extensiva para poder dar lineamientos generales, porque no los va a aplicar totalmente al caso concreto, eso lo haría el tribunal colegiado. Y entonces, bajo esa perspectiva de que puede dar amplios posibilidades de efectos, nos habla de 4 posibilidades para resolver cuando ya se haya determinado que hay discriminación. Una puede ser la declaración de nulidad del acto discriminatorio, la indemnización de los daños causados, incluso imposición de medidas de carácter disuasorio y sanciones penales. Y aquí, pues, ¿por qué tiene que ver estas situaciones? Porque, como bien lo han señalado ustedes, este asunto derivó de una acción de pago de daño moral, una indemnización. Entonces, nos dice la Corte que también hay que tener cuidado porque tampoco se trata de generar un efecto en que se esté promoviendo juicios para generar que se paguen indemnizaciones a las personas, porque bueno, también hay que ser consciente que eso sería en detrimento de las empresas. Entonces nos da unos parámetros para decirnos que, por ejemplo, el acto discriminatorio, igual que los actos discriminatorios del Estado, se tendría que quedar sin efectos, pero tiene una peculiaridad de esta situación, que en este caso puede ser que, dado como bien el doctor Mauro nos dijo, cuántos años pasaron entre la convocatoria y la sentencia de la Corte, pues posiblemente esa convocatoria de trabajo terminó, incluso a lo mejor contrataron a alguien y entonces sería ilógico obligar a la persona, persona moral, a que necesariamente y obligatoriamente contratara a la persona porque además se generarían daños en un tercero que a lo mejor ocupa ese puesto. Entonces, dependiendo cuál es la situación de esa convocatoria, será que se determine esta situación de la nulidad. Y la indemnización también se tiene que ver el caso concreto, qué daño le causó a la persona y esa imposición de efectos disuasorios, pues también tendrán que ver con consideraciones concretas que tiene que analizar la Corte. Y por último, sobre las sanciones penales, pues recordemos que discriminación es un principio, un derecho que impera en todo el ordenamiento jurídico, como todos los derechos humanos, pero hay unos con relevancia significativa porque están relacionados con la dignidad humana. Y entonces también hay delitos que tienen como núcleo esencial cuestiones o protección del bien jurídico que es la no discriminación. Entonces corresponderá hacer eso. Entonces esta última parte, aunque es muy amplia, se hace de una manera abstracta a la Corte para poder dar posibilidades en casos posteriores y en el caso concreto al colegiado
decidiera qué es lo que correspondía sobre estas personas que fueron a juicio de amparo. Oye, y nada más para apuntarlo ahí, digamos, extra ordinem casi casi, pero a título personal diría que a mí esta parte de los reenvíos no me gustan. Fíjate que no me... Entiendo que es un ADR, obviamente los ADRs tienen una materia muy limitada, el colegiado tiene su propia función, pero a mí me parece que un tribunal constitucional que entra a analizar con tanta profundidad, con tanto rigor, diría yo, con tanto acierto y tino un tema como el que nos ocupa, tiene que llevar su pronunciamiento hasta sus últimas consecuencias y decir qué pasa, porque esta idea de reenviar y entonces bajo los lineamientos que yo establecí, que el colegiado diga, no, pues ya díganos usted, ¿para qué el hace de misterio? Y más que estas personas llevaban años, años y estaban ya ansiosos, me imagino, estaban anhelantes de una solución. Lo digo a título personal, nada más para que conste, entiendo el tema del ADR, pero yo digo, hay que entrarle, y lo he dicho en otros programas, lo he dicho en otros programas, pero aquí aprovecho tu comentario tan atinado, Erika, para reforzar esta visión. Mauro, quiero cerrar el programa contigo. Esta sentencia, y también lo recordaba Erika, el famoso ADR 1621, diagonal 2010, que es de la misma ponencia, por cierto, y del mismo secretario, un secretario que se especializó en los temas de igualdad entre particulares y de eficacia horizontal, nos sitúa en el marco de la modernidad constitucional, Mauro, nos sitúa en la vanguardia o apenas es un ayornamiento, es una puesta al día, o verdaderamente podemos sentirnos orgullosos de este tipo de pronunciamientos por lo mucho que le aportan al debate constitucional mexicano. ¿Qué opinas? Creo que nos sitúa más que en un fin, que podríamos decir, por ejemplo, nos encontramos orgullosos de la sentencia, hemos consolidado una línea, nos sitúa en un inicio. Creo que esta sentencia es, junto con otras determinaciones, es el inicio de una discusión muy profunda que debe abordar la Corte. Y de hecho, el hecho de que la propia sentencia haya tenido una mayoría dispar, una mayoría argumentativa débil, una mayoría fuerte en cuanto al fondo, habla de este entendimiento diverso que tenía en ese momento la primera sala de tales temáticas. La sentencia fue votada 4 votos contra 1 en contra del voto particular emitido por el ministro Pardo, y tanto el ministro Gutiérrez como el ministro Cosío formularon sendos votos concurrentes. Es decir, es una sentencia cuyos razonamientos no son enteramente mayoritarios. Y es importante recordar que a veces así funciona con los órganos colegiados. De los 5 ministros que integran la primera sala, 3 ministros no concordaban o con el fondo, en el caso del ministro Pardo, o con la argumentación, en el caso del ministro Gutiérrez y el ministro Cosío. Y el tema es un tema sumamente complejo. Tan complejo es que fue parte, no del todo, me refiero, pero estructuralmente fue una parte importante de la reforma a la ley de amparo, que culminó con la ley de amparo de 2013, donde se determinaron las condiciones bajo las cuales los particulares podían fungir de forma acotada como autoridades responsables en ciertos casos. Creo que esa incidencia, es decir, el punto justo de la balanza de la ponderación entre la autonomía de la voluntad y entre hasta qué momento es posible incidir dentro de sus derechos, es lo que veremos más adelante. Como bien nos decía Erika, por ejemplo, los efectos fueron efectos sumamente extensos. La Corte no ahondó en ellos por falta de tiempo para valorar el material probatorio, por el exceso de la carga laboral, principalmente motivado, de hecho, por el diseño del propio ADR. El amparo directo en revisión no está destinado para la valoración de pruebas, pero es muy interesante que la Corte comenzó a coquetear con la existencia de medidas de indemnización genéricas, por ejemplo, en algunos casos determinaciones monetarias específicas o medidas disuasorias. Inclusive citó, por ejemplo, la forma en la que la Corte Interamericana concedía ciertas medidas y soluciona la posibilidad de establecer disculpas públicas o publicación de la propia sentencia como forma de reparación. Es decir, la Corte, más que zanjar la discusión, porque la discusión está lejos de ser zanjada, creo que la ha comenzado. Bueno, y eso nos deja mucha tarea a todos los que nos gusta, nos apasionan estos temas, porque en efecto es un camino en el que todavía se puede seguir explorando, discutiendo, analizando y avanzando. Erika Zárate, Mauro Arturo Rivera, gracias. Gracias a los dos por ayudarnos a entender esta importante sentencia de la Suprema Corte, y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.